Buenos días, buen domingo. Voy a conversar hoy con el doctor Julio Castro. Él es un reconocido profesional venezolano, pero médico infectólogo. Y en esta situación que estamos de pandemia, nadie más indicado que él para que nos oriente sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en este país. Buenos días, buen Buenos días, domingo. Carlos. Feliz domingo. Un saludo, Carlos. Un placer estar por aquí de nuevo. Hábleme, ¿qué está pasando? ¿En qué situación estamos? Yo creo que hay que ir diferenciando fases. Venezuela está en este momento en lo que sería la segunda onda pandémica. Si entendemos la epidemia como unas montañas rusas que suben y bajan, tuvimos una primera, bajó, subió, estamos ahorita en un momento alto del segunda onda pandémica. Eso probablemente va a bajar en algún momento. Digo probablemente porque eventualmente puede no bajar tanto y tener tercera onda pandémica. Todos esos escenarios se han visto en otros países. Y la consideración en este momento es que a pesar de que quizás en Caracas, los caraqueños, el área metropolitana, tengan la sensación de que ha bajado la transmisión, que es un hecho que ha bajado la transmisión en el área metropolitana de Caracas, cuando ves otras partes del país quizás no es así. La zona occidental, Maracaibo y Yaracuy, en este momento con muchos casos, y la epidemia un poco se comporta así, que tienes unas zonas donde hay alta transmisión, zonas donde hay baja transmisión y zonas donde hay media transmisión. Pero cuando ves todo el país, estamos en segunda onda pandémica claramente, todavía en la fase de transmisión alta del país completo, y esto va a dar paso a, como te dije, probablemente una bajada progresivamente, pero si tú no logras vacunar en los próximos meses de forma intensa, lo más probable es que haya una tercera onda pandémica en el país, como está sucediendo en Colombia, por ejemplo, en este momento, o como está sucediendo en Chile en este momento. ¿Y qué tan cerca o tan lejos estamos de esas vacunaciones? Depende de varios factores que se resuelvan en el corto plazo. El primero y más importante de ellos es la disponibilidad de vacunas, la procura que se llama, que tú tengas vacuna. En este momento, Venezuela ha tenido la disponibilidad de vacunas hasta el día de hoy, ha sido alrededor de 1.200.000 vacunas, que eran fundamentalmente 500.000 chinas y el resto rusas, y hubo un anuncio esta semana de 1.200.000 vacunas chinas nuevas. Y el otro mecanismo que todavía Venezuela no ha terminado de entrar, porque falta una deuda de 18 millones de dólares, es entrar al mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX, que es un mecanismo internacional de entrega de vacunas, debería darnos el equivalente a 11 millones de vacunas desde que empiece hasta que se acabe el año, durante el año 2021. Entonces, dependiendo de cómo se resuelvan esos mecanismos, cuánta vacuna van a mandar los rusos que se comprometieron o se pagaron, o digamos, hay un acuerdo para pagar esas vacunas de 20 millones de vacunas, 20 millones de vacunas más 11 millones de vacunas de COVAX, tendrías un total para Venezuela para el 2021 más o menos seguro de 31 millones de vacunas total. Eso supone, si empieza esto en junio, julio, tendrías que colocar más o menos 5 millones de vacunas mensuales para terminar el año en alrededor de 30 millones. Y bueno, eso es ese es el segundo problema, la implementación. Una vez que tienes la vacuna, ¿cómo las vas colocando? Primer concepto, las vacunas el 31 millones de vacunas no van a llegar todas en la semana que viene, porque no hay en el mundo. Las vacunas van a llegar progresivamente y en esa misma progresión deberían colocarse o ponerse o implementarse. Para dar una idea de qué significa eso para Venezuela, Venezuela coloca en el programa amplio de inmunizaciones, que los médicos llamamos el PAI, son los niños que se van a vacunar durante todo el año, un promedio de 3.5 a 4 millones de vacunas al año. Todos más o menos regaditos durante todo el año, porque los niños nacen en la misma probabilidad todos los días y los traen su mamá a vacunarse. Venezuela tendría que escalar de 4 millones de vacunas al año a 34 millones de vacunas al año, porque tienes que ponerlas de los niños también. Entonces, ese salto cuántico, diríamos en términos logísticos, implica un apresto, un trabajo de la implementación de la vacuna que tiene que ser muy importante para el país. Y cuando digo para el país, no estoy hablando solamente del ministerio, que es el implementador principal. Si para esta jornada de vacunación de esos 30 millones de vacunas no se incorpora desde el Ejecutivo Nacional en sus diferentes fases, guiado por el Ministerio de Salud, hasta las asociaciones de vecinos, va a ser muy difícil colocar 5 millones de vacunas mensualmente. Eso implica un cambio logístico y Venezuela tiene que abocarse a la gran campaña de vacunación que tiene que ser COVID desde ahorita hasta el final del año y el año que viene también. Debo interpretar que en este momento no se están poniendo vacunas. Sí se están poniendo, pero se han puesto un número pequeño de vacunas. Ya,
Fíjate ese número que te dije, 5 millones de vacunas mensuales. Hasta el día de hoy, en Venezuela se han colocado cercano al 1.000.000 de vacunas. Estamos en mayo, finalizando mayo, y la vacunación empezó en febrero. ¿Cuál es el criterio para los beneficiarios de esta vacuna? En Venezuela. Ajá. Bueno, Primero eso los ancianos, primero los niños, Bueno. primero los jóvenes, las mujeres, los hombres, ¿qué? no hay diferencia de sexo. ¿Qué es lo que pasa? El ministerio ha decidido unas fases de vacunación con la cual hemos visto el sector académico y estamos bastante de acuerdo. El problema es que esas fases no se han cumplido. ¿Ok? En la fase 1 de vacunación están dos grupos fundamentalmente. Personal de riesgo, que es personal sanitario expuesto o que llamamos de primera línea, y mayores de 65 años, porque eso es lo que tiene más riesgo en el mundo de todo. Entonces tú deberías concentrarte en que ese 1.000.000 de vacunas, más el 1.200.000 que llega, tú deberías garantizar que todo el personal de salud, y esto es una definición, más las personas de más alto riesgo, mayores de 65 años, deberían estar vacunados con esas 2 millones y tanto de vacunas que tenemos hasta el momento disponibles. ¿Qué es lo que hemos visto en redes sociales? Que bueno, que hay gente que se ha vacunado que no está en ese grupo de edad, que no está en ese grupo de riesgo, etcétera, etcétera. Y obedece a que, uno, la población no tiene claro quién es el que debe vacunarse. Esta pregunta que tú me haces se la hace cualquier venezolano. Ok, ¿yo me debo vacunar ahorita o después? Segundo, los centros de vacunación no están claros identificados para la ciudadanía. Entonces, esos son elementos que deberían mejorarse dentro del plan de vacunación para que la vacunación sea ordenada, porque todo el mundo quiere vacunarse, pero no nos podemos vacunar todos a la vez. Tenemos que ir en una progresión que tiene que ver con el riesgo. Y la mayoría de los países han resuelto esto por un tema simple, que es la edad. Correcto. Hay otra situación que se presenta es, ¿quiénes vacunan? ¿A dónde ir a vacunarse? Vamos a un receso y usted haga la pregunta. Buenísimo. Bueno, en diálogo con el doctor Julio Castro, bueno, te hacía la pregunta antes de ir a comerciales, ¿no? Fíjate, hay que tener claro, y esto es importantísimo lo que voy a decir, quien tiene el comando, tanto legislativo como pragmático, de la implementación de la vacunación es el Ministerio de Salud. Punto. Claro. Fin de la historia, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que ellos deben guiar, orientar y decidir dónde, cómo y quién se vacuna. Que eventualmente, creo que es que lo que debe hacer, que el ministerio utilice algunas otras estructuras, te voy a poner algunos ejemplos, estadios, centros comerciales, farmacias, lo que sea, que se han hecho en otros países, como centros de vacunación, está bien, pero esa guía debe tener el ministerio. El ministerio es quien debe vacunar. Hasta el día de hoy, los centros de vacunación son centros de identificación claramente identificables. ¿Qué significa? Son o hospitales o centros del Ministerio de Salud. Moraleja, si usted le ofrecieron una vacuna en un sitio que no es de eso, usted tiene un riesgo muy importante que le esté dando agua o que se esté vacunando con una vacuna que ya probablemente no tenga efecto porque la cadena de frío no se mantuvo. Que lo hemos visto por ahí, está claro en redes sociales. Yo no estoy diciendo nada que todo el mundo no sepa, que si me traen una vacuna para mi casa, que si me la traen para la empresa, que me voy a vacunar a casa de un amigo. Eso no existe. Y frente a eso, ¿qué hace el gobierno? Bueno, en parte de la Mesa Técnica Nacional, yo me imagino que el ministro tiene esta información, al igual que la tengo yo, y eventualmente la compartimos, de que los centros de vacunación tienen que estar identificados claramente y todo el mundo tiene que saber a dónde tiene que irse a vacunar y no vacunar a sitios alternos, que nosotros llamamos mercado gris y mercado negro. Que hablo de mercado gris, el mercado gris es la persona que va a vacunarse en un centro de vacunación, ¿ok? Oficial, el Hospital de los Magallanes, el Hospital Pérez de León, el Hospital del Llanito, el que sea, y tiene 25 años de edad y no le corresponde el criterio de vacunación que tenemos en este momento. Eso es mercado gris. Y el mercado negro es el que le dice, lo llama un amigo y le dice por WhatsApp, mira, tengo vacunas disponibles X, Y o Z, cuesta tanto la vacuna y nos las vamos a poner, yo te lo voy a llevar para tu casa. Eso es mercado negro. ¿Okay? Las vacunas no se deben pagar porque estos son dinero del Estado, esa vacuna las trajo el Estado por convenios internacionales y mucho menos vacunarse en un sitio que no es un sitio claramente identificado como el Ministerio de Salud. ¿Y quién garantiza que alguien te llame y te diga, tengo una vacuna? Y resulta que, como te dije, no es vacuna, sino un agua o... Ninguna garantía. Por eso es que más allá del discurso ético de pagar o no pagar, que digamos cada uno lo asume como quiere,
la persona que se vacuna no tiene la garantía de que eso es vacuna. En cambio, si tú vas a vacunarte en un hospital donde hay una fila de gente, están las enfermeras, están los frascos, te dan tu cartón, etcétera, etcétera, ahí tienes una garantía de que esa vacuna es. Pero fuera de ese ámbito, ya la garantía no existe. Entonces, el llamado es a la gente, porque recibo varias llamadas al día sobre ese tema, para evitar ir por ese camino. Entendemos que todo el mundo está preocupado, todo el mundo quiere vacunarse, lo cual es buenísimo. En 30% de los norteamericanos no quieren vacunarse. Yo creo que en Venezuela no debe llegar ni al 5% de las personas que no quieren vacunarse. Y eso es una ventaja que nosotros debemos utilizar a nuestro favor para poder vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. Ahora, ¿en las clínicas privadas están vacunando? ¿Sí? No, lo voy a decir tajantemente, Ah. no, hasta el momento no. Los centros designados para vacunación han sido hospitales del Ministerio de Salud o del Seguro Social, por ejemplo, o centros de unidades ambulatorias. No debería ser fuera de ese ámbito hasta el ¿Y momento. eso ocurre en todos los países? En otros países, dependiendo de la fase del centro de vacunación que estén. Para pasar de una fase de vacunación en la que estamos, que no es masiva, sino una fase de vacunación orientada a personas específicas, personal de salud, para pasar a una fase de vacunación masiva, uno de los elementos que estamos proponiendo es que se abra el compás de que los centros de vacunación, guiados por el ministerio, no es que cada uno hace lo que quiere, guiados por el ministerio, pudieran incorporar escuelas, iglesias, centros comerciales, estadios, qué sé yo. Hay diferentes formas, qué sé yo, no, sí sabemos, ya tenemos unos planteamientos exactos que vamos a discutir con el ministro Dios mediante esta semana para abrir un poco el compás. ¿Cuáles son esos planteamientos? Bueno, lo vamos a hacer con el ministro. Ya. Ya después lo haremos público. ¿Lo pero puede ahorita- conmigo? No, Ahorita. no, no. Queremos Yo te queremos- guardo el secreto. No, queremos. Los periodistas no guardan mucho los secretos, la verdad. No, pero te lo guardo aquí, no lo ve nadie. pero esto es una discusión técnica y queremos discutirla en el ámbito técnico. ¿Ok? Y como te dije, para llegar a vacunar 5 millones de personas por mes, que son más de 1.2 millones de vacunas semanales, tú requieres una infraestructura que obviamente en los hospitales no la vas a poder hacer. Ok. Entre otras cosas, en los hospitales hay pacientes que tienen COVID. Entonces, cuando vas a fase de vacunación masiva, tú tienes que separar las personas que tienen síntomas de COVID de las personas que van Ok. a vacunarse. ¿Qué población en Venezuela está sujeta a vacunarse? Va Todo el mundo. Va a ser el 100%, Carlos, en algún momento. En este momento serían mayores de edad. Mayores de edad, mayores de 18 años. Eso es, en Venezuela, 15 millones de personas. Unos dicen 14, otros dicen 16, porque si los migrantes, que los que están, que los que no están, X. Pero ese es el número redondo. Esos son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, sobre esa población es la que tú tienes que trabajar al menos durante el año 2021. Yo soy de los que piensa que esto va a ser vacunación masiva, total, probablemente en el 2022. Vuelvo a la pregunta, ¿de dónde vienen las vacunas? ¿Se consiguen las vacunas o llegan las vacunas a Venezuela? En Venezuela, la tubería de vacuna, como te dije, viene por 3 mecanismos en este momento. Pueden haber otros. Mecanismo número 1, a través del acuerdo con el Instituto Gamaleya de Rusia, vacuna Sputnik. Tubería número 2, COVAX, que te daría 11 millones de vacunas para el 2021 y quizás 20 más para el 2022. Y tercero, acuerdos que ha hecho el Ejecutivo con la administración de Nicolás Maduro, con, por ejemplo, el gobierno de China. Ya han llegado por la vía de los chinos casi 1.700.000 vacunas. Entonces, se está trabajando en otros escenarios. Ajá. Acuerdos con otros gobiernos amigos que tienen excedente en otros países, eso es una posibilidad. Y eventualmente acceder a proveedores directos de vacunas en el mundo entero, porque claramente con Rusia y COVAX solamente no llegamos a las vacunas que necesitamos. ¿Son confiables las vacunas chinas? Fíjate, la vacuna rusa. china, las vacunas son confiables como concepto, quiero decirlo claramente. Tenemos en el mundo más de 80 años de investigación en vacunas, investigación confiable, fuerte, conocida, para que los amigos antivacunas que me están viendo lo tengan claro. Aquí todo el mundo tiene que vacunarse. Los criterios de efectividad de las vacunas no son absolutamente exactos entre una y otra. Hay una variabilidad. Bueno, así como hay gente pequeña, hay gente grande, hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente mayor, hay gente menor, igual las vacunas tienen una variabilidad en su efectividad. La Organización Mundial de la Salud, la semana pasada, aceptó el registro por vía de emergencia de la vacuna Sinopharm china, que es la que se está aplicando en Venezuela. En relación a la pregunta específica, ¿la vacuna china es segura? La evidencia dice que sí, a pesar de que los datos no han sido publicados, pero yo confío en que los datos que ve la Organización Mundial de la Salud son ciertos y por lo tanto
y es eficiente también. Entonces, yo la asumo como una vacuna válida, eficiente y segura. ¿Eso es aplicable a la rusa también? No, espérate. Ok. Tú no puedes, lo que es bueno para una cosa puede no ser bueno para la otra. Ajá, bueno. La rusa ya tiene datos publicados de efectividad y seguridad y también es efectiva y segura. Entonces, una por una, cada una de las vacunas tiene un perfil particular. Yo pudiera decir hasta ahorita que tenemos mucha confianza en los datos y que probablemente la vacuna rusa también va a ser aceptada por la OMS y también va a ser aceptada por COVAX en algún momento. Pero de las que tenemos más información son las que empezaron primero. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, que son y Johnson, son las que empezaron primero. Por eso tenemos más información de ellas. ¿Son americanas? No, espérate. Hay unas americanas y otras no. Ajá. Johnson Johnson es norteamericana. AstraZeneca es, la casa matriz de AstraZeneca está en el Reino Unido. Pfizer es norteamericano fundamentalmente. Y Moderna es norteamericana. Entonces, bueno, hay de varios tipos. ¿Cuál te pondrías tú? Yo me puse la rusa porque es la que me tocaba como personal de primera línea en Venezuela. Claro. Yo ahora estar viendo muchos pacientes con COVID, estaba en la lista en el sitio donde yo trabajo de las personas que están expuestas y a mí me tocó la rusa. Okay. Y mi consideración es, póngase la que le toque, no se ponga a escoger. Aquí no se puede escoger vacuna. Claro. Mientras llegue la americana y te la ponemos, vamos a un receso. Antes de que me digas lo que tenías que decirme cuando íbamos a este receso, se está hablando mucho de la situación de la vacuna y el sexo, entre hombres, mujeres. ¿Es más peligroso para una mujer que para un hombre? Fíjate, absolutamente no. ¿Ok? Hay muchos mitos alrededor de la vacunación, que si te modifica el código genético, Ajá, por eso. que si te van a implantar un chip de IBM, Sí. entonces te van a rastrear la vida, eso no es verdad. Que si te evita tener hijos. Que si te altera la fertilidad, eso es absolutamente falso, ¿ok? No hay ninguna vacuna en el mundo que afecte eso, que afecte la fertilidad. Ninguna de las, ya hay 80 tipos de vacunas diferentes en el mundo, no de COVID, de otras cosas. Entonces, estos son informaciones falsas de los movimientos antivacunas, que son muy eficientes, por cierto, transmitiendo información que no es, pero eso no hay ninguna evidencia de eso. Las vacunas son estrategias de salud segura. Si tú me preguntas a mí qué estrategia en la historia de la humanidad ha salvado vidas, la número 1 son las vacunas y la segunda probablemente sean los antibióticos, pero si hay algo salvado vidas en la historia de la humanidad han sido las vacunas. Tú probablemente te acuerdas del polio. Claro. La gente joven no sabe el polio. ¿Por qué no sabe la gente joven del polio? Bueno, porque las vacunas erradicaron el polio, casi que erradicaron el polio de la humanidad. Queda polio en algunos países donde tienen problemas de vacunación. Entonces, las vacunas es un concepto que tiene que ser prístino, tiene que ser grande, grueso, son seguras. ¿Tienen efectos secundarios? Claro que tienen efectos secundarios como todo. Si tú pones a tomar agua, vas a tener efectos secundarios de tomar agua. Los efectos secundarios son mínimos, son transitorios, son pasajeros y estamos vigilándolos además de eso. Entonces, si aparece eventualmente algún efecto secundario que va un poco más allá de malestar, fiebre, dolor en el brazo, etcétera, bueno, uno tiene que analizar ese tema. Pero las vacunas, y eso es un mensaje que yo quiero que sea transparente, claro, todo el mundo lo entiende, las vacunas son cosas seguras. Dejen de estar oyendo cadenas de WhatsApp de la vecina, de la asociación de vecinos del barrio, que la vacuna produce, no, eso el 99% de esas informaciones son absolutas. En estos días me llegaba una cosa hasta curiosa, que si te convertías como en un imán, que si como las vacunas tienen aluminio, teóricamente que ya no tienen, tú te convertías en un imán, cuando pasas por un detector de metales, suena el detector de metales, o te ponen, bueno, esas son cosas ridículas, la verdad eso no pasa, y tenemos que luchar mucho contra la desinformación, que ha sido la segunda epidemia. La primera epidemia es el virus, pero la segunda epidemia es la epidemia de desinformación. Y ha muerto mucha gente desinformada. Bueno, el hecho de que tú utilices estrategias terapéuticas, tratamientos que no sirven, que acudas tardíamente. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Bueno, hay diferentes grupos. Los movimientos antivacunas, sobre todo en Europa y Norteamérica, tienen... Aquí en Venezuela, por ejemplo. No, yo en Venezuela no conozco movimientos antivacunas fuertes, gracias a Dios, y eso es bueno, pero de alguna manera la desinformación, que es un tema de cómo tú transmites la información a la gente, sí de alguna manera nos ha enredado la interpretación de la epidemia en algunos, y lamentablemente parte de eso, alguna responsabilidad tienen los medios de comunicación, porque
son quienes traducen la información que se produce para el ciudadano común. ¿Qué pasa cada vez más? Que cada vez menos los medios de comunicación traducen y la información llega directa porque hay redes sociales, Twitter, lo escribió fulano en Instagram, en Twitter y no sé qué. Entonces la gente le llega esa información que no está curada de alguna manera para que uno la interprete. Entonces, buena parte de ese manejo de la información, que ha sido un gran problema en el mundo, ha tenido beneficios, pero ha tenido grandes problemas, tiene que ver con la interpretación de esa propia información. ¿Cómo hacerle frente a esa gente antivacuna? ¿Cuál sería tu recomendación? Hay estrategias en el mundo. La primera de ellas es no obviarlos, ¿ok? No obviarlos. Tú tienes, ok, ¿cuál es tu pregunta número uno? La vacuna produce infertilidad. ¿Dónde está la información de eso? ¿Dónde está eso? Está documentado, ok. Y discutirlo. Mira, aquí está la información científica y aquí está la información científica. Tú tienes que ir a un campo de debatir con información cierta y demostrarle a quien tiene dudas de la vacuna, que hay gente que tiene dudas de si vacunarse o no, no tiene ningún sentido en el campo de hoy. Ahorita, en este momento en el mundo, en América Latina y en Venezuela, morirte de COVID es muchísimo más probable, 40 veces más probable, que morirte de un efecto secundario de una vacuna que es absolutamente infinitesimal. Esa es la realidad del mundo en este momento. Entonces, ante esa realidad, bueno, es obvio que vacunarse es mucho más eficiente y menos complicado que te dé la propia enfermedad y pases 2 semanas en Aquí no hay cifra de las muertes por COVID. No, si hay cifras. Que sean creíbles o no es otra historia, pero el ministerio dice cifras y dan cifras todos los días. Que esas cifras representen la realidad del país, eso es otro problema. Pero cifras dan, pues. Sí, pero si no creen en ellas. Bueno, hay diferentes maneras de interpretar esa cifra. ¿Tú cómo la interpretas? Bueno, nosotros tenemos unos sistemas de monitoreo que nos permiten medir alternativamente los fallecidos que se producen en los hospitales del país y que aunque no tengan la prueba de PCR positiva, muy probablemente también están fallecidos por COVID, porque los números oficiales reflejan los que murieron por COVID, claro, que tienen PCR positivo, que eso es la punta del iceberg solamente. Claro. Entonces, hay diversas estrategias del mundo académico que hemos utilizado para tratar de medir el impacto general de la epidemia sobre la población. Tú sabes que me dicen, por ejemplo, que lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, una persona, no le deseo que nadie se enferme, pero llega a enfermarse de COVID, va a un hospital y no la atienden porque no hay cupo, o va a otro hospital porque no hay medicina. Bueno, es una situación muy complicada porque Venezuela... ¿Cómo enfrenta eso? Bueno, con dificultades. Venezuela entró en una pandemia con una situación con un deterioro de la infraestructura hospitalaria muy importante que no apareció con el COVID, estaba desde antes. Con la COVID. Entonces, en ese escenario se enfrenta Venezuela. Si tú me comentaste, es un caso familiar recientemente en Zulia, donde no tuvieron acceso a un hospital. Correcto. Eso pasó en Caracas hace mes y medio también. Ya en este momento la presión no es tan fuerte, pero como te dije al principio, este es un escenario que se va moviendo y lo que es verdad en Maracaibo ahorita, que no hay una cama ni partida por la mitad para un paciente con COVID, probablemente dentro de un mes la situación sea igual que te digo yo en Cumaná o en Ciudad Bolívar o en Maturín, porque la epidemia tiene esa característica que se va movilizando o va atacando diferentes grupos sociales y eso hace que la situación se complique. ¿Por qué más en unos estados que en otros? Porque es un tema dinámico, Carlos. Esto se va... Me dicen, por ejemplo, que en Cumaná, en Sucre, hay mucho. Claro, pero si tú ves Sucre hace 2 meses, había poco. Esto es un fenómeno que sube... Para darte un caso. Pues. Claro, un fenómeno que sube y un fenómeno que baja en cada una de las regiones. Entonces, si tuvieras un mapa móvil, un mapa donde se va moviendo la incidencia, el número de casos en el país, vas a ver que se prende uno, se bajan otros, se prende uno, se bajan otros. Y eso tiene que ver con la dinámica humana, la transmisión. Cuando la gente empieza a sentir que a su alrededor hay problemas, fulanito se murió, el no sé qué, ciencito está hospitalizado, el otro te entera, la gente se recoge. En cambio me dicen que en Coro es poca. Dicen que eso tiene que ver el clima, ¿eso es cierto? No es cierto, no es verdad. Ajá. Venezuela tiene un clima muy parecido. ¿Qué diferencia tiene el clima de Coro del clima de Falcón? Bueno, el clima de Falcón, pues te estoy diciendo, cuando digo Coro digo Falcón. Bueno, por eso, pero digamos, o de Maracaibo, ajá, o de Caracas, qué sé yo. Bueno, no, Caracas no porque es un poco menos caluroso, pero La Guaira, por ejemplo, o Aragua, de la costa de Aragua. Venezuela tiene muy pocas variaciones de clima que no sean de la altura. Entonces, definitivamente la temperatura no es un fenómeno que afecta la transmisión. Lo que afecta la transmisión es la dinámica humana. Cuánta gente sale a la calle, cuánta gente se pone el tapaboca, cuánta gente está guardada en un espacio cerrado, mucha gente.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa dinámica es la que produce el intercambio de Ok, virus. estamos terminando el programa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a la gente que nos está oyendo? El 1, 2, 3, o 4 o 5. No, dos fáciles. Ajá. Uno, que es comer chicle y caminar al mismo tiempo. ¿Qué significa? Tenemos que seguir protegiéndonos con las medidas de protección que conocemos y hemos dicho durante un año. Porque el uso del tapaboca, el lavado de manos y el evitar concentraciones es mi chaleco antibala que me protege todos los días. Esto sirve, porque en Sí, estos sí días sirve, sí sirve. sí vi sirve. a un señor, que Fauci, diciendo que tampoco no creía mucho en esto. No, no, mentira. Fauci no dijo eso. Fauci dijo Ajá. que teníamos que seguir utilizándolo hasta tanto Por eso. tú tuvieras niveles de vacunación importantes y Estados Unidos llegó a un nivel de vacunación importante. O sea, esa es la realidad norteamericana, no es la de Venezuela. Seguimos la protección. Importantísimo seguir la protección. Y segundo, tenemos que vacunarnos cuando nos toque vacunarnos. Por eso que digo, comer chicle y caminar al mismo tiempo. Ajá. Entonces, en la medida que nosotros tengamos población vacunada que alcance 50, 60, 70%, que va a ser probablemente en el 2022, en ese momento podemos bajar las medidas de protección. Aquí veo una declaración tuya que dice: el doctor Julio Castro se pronunció sobre la nueva fase de vacunación en Venezuela a propósito de la llegada de 1.300.000 vacunas chinas, anunciada por Nicolás Maduro este domingo. A juicio de Castro, eso, lo que llaman nueva fase de vacunación, es lo que se debería vacunar en una semana, de aquí hasta el final de año. Bueno, yo Eso te lo dije dices tú. aquí ahorita. Por eso, sí. 5 millones de vacunas al mes de aquí a final de año. Eso es lo que deberíamos tener. Entonces, no es que con 1.200.000 se acabó la vacunación. No, no, no. Estamos empezando todavía. Entonces, la prioridad, según el criterio tuyo, como buen médico, buen infectólogo, es primero los niños, después los No, ancianos. al revés. Primero los ancianos. Ajá. Los niños de último. Primero, ancianos y personal de salud. Y ir bajando por grupos de edad hasta que llegues a que vacunes hasta los de 18 años. Ajá. Pero progresivamente de arriba hacia abajo. Lo que te decía yo, no hay estudios si eso afectaba más a los hombres que a las mujeres. No, la enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres. Ah. La severidad de la enfermedad. Pero no la vacuna. La vacuna se comporta igual en uno que en otro. ¿Cuándo es mortal? Bueno, cuando... Siempre. No, un pequeño porcentaje, solamente 10%. ¿Tiene cura? ¿O se recupera la gente? Bueno, 90% se recuperan de los que tienen enfermedad severa y 10% no se recuperan y se mueren. La mortalidad está alrededor del 5 o 8%, dependiendo de los países. Bueno, ¿qué otra cosa le voy a decir a la gente ya? Terminamos. Cuídense mucho, vacúnense cuando tengan oportunidad y no crean en pajaritos preñados volando para atrás. Vean la información oficial que sale en los medios y en los sitios certificados de ¿Y información. tú garantizas que hay suficiente vacuna? Por ahora no, por ahora no. ¿No? Esa garantía tiene que darle el ministerio y esperamos y estamos trabajando para que se consigan la mayor cantidad posible de vacunas en el menor tiempo posible. O sea, que Esa es la meta. tú vas a una clínica privada y dices, vengo a vacunarme. No te pueden vacunar, no hay te pueden vacunas en las vacunar, no hay clínicas vacunas. privadas. No hay. Ah, pero entonces, Bueno, en la medida que lleguen vacunas, no podemos pensar como caraqueños que si la clínica privada, que aquí, como te dije, el comando lo tiene el Ministerio de Salud Claro. y los centros de salud y diferentes otros centros deberían ser los centros de vacunación. No tenemos que pensar que las clínicas privadas son las que tienen que vacunar. Yo prefiero que vacunen en un centro comercial, que vacunen 2.000 personas al día y no en una clínica privada que hay pacientes con síntomas que van a vacunar 100 por día. ahora Julio, ¿cuándo es sospechoso que un señor tenga, cuáles son los síntomas fundamentales ya? Lo mismo de cualquier gripe, tos, dificultad respiratoria, malestar general, dolor de cabeza y debilidad. Pero igual puedes confundir una tos con un COVID. Sí, pero hoy en día todo el que tenga tos que apareció nueva debe chequearse porque puede ser COVID. Esa es la moraleja. En el mundo entero. Todavía sigue siendo así. Y hay chequeo. Sí, bueno, hay disponible entre PCR, los médicos. antígenos, lo que Ah. sea. Hay que hacerse, hay que ir, hay que acudir, hay que buscar ayuda si uno aparece tos, malestar o fiebre de forma aguda en estos momentos. Me dicen que han fallecido muchos médicos, ¿no? Ha fallecido un número importante de médicos en relación a la población general. Los datos de la Organización Panamericana de la Salud de la semana pasada revela que Venezuela tiene la tasa más alta de muertes por personal de salud en todo el continente. ¿Y eso? Bueno, porque están al frente, no tienen, Bueno. no tienen muchos equipos de protección, trabajan mucho tiempo, trabajan muchas horas Ok. y de alguna manera eso los ha afectado Si a ti fuertemente. te llamara el ministro de Sanidad en este momento de salud y te dijera, doctor Castro, ¿qué debo hacer inmediatamente? Estamos hablando de eso. Ajá. En la Mesa Técnica Nacional, Estamos hablando. que es un ámbito de discusión técnica, hablamos de estos temas regularmente. Y ahí estamos consignando documentos,
consignando criterios técnicos para que la vacunación sea lo mejor posible. Yo soy optimista. ¿Te hacen caso? Bueno, ese es otro tema. Vamos a ver más adelante si lo que le discutimos decimos en nos otro hacen programa, caso. entonces. Así es. Gracias, Julio. Un placer. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.